Bueno, muy buen día a todos. Hoy vamos a continuar nuestro calendario con respecto a las clases magistrales de cirugía torácica en su rotación o en su práctica de cirugía general para los estudiantes de la Universidad de Pamplona de octavo semestre y para los estudiantes de la Universidad del Bosque de noveno semestre que están en este momento vinculados a la docencia del Hospital Erasmo Meos. Le doy la bienvenida, espero que hayan tenido un buen amanecer y bueno, vamos a tratar de, en esta presentación, de dejarle algunos conceptos generales que creo que son importantes para que ustedes como estudiantes en formación persistan en su labor de seguir aprendiendo, seguir investigando, seguir formándose, porque pues realmente el tema de la educación es constante y permanente. Entonces, bienvenidos a todos. La dinámica va a ser básicamente una presentación. Les pido por favor que apaguen videos y cámaras y para que puedan disfrutar un poco más de la presentación y su transmisión. Y al final de la presentación pues dejaré un espacio para preguntas. Entonces para que si tienen alguna inquietud durante la presentación la vayan anotando, la pueden escribir en el chat y posteriormente trataré de aclararle todas sus inquietudes. Bueno, entonces comencemos. Bueno, esta imagen que les estoy mostrando creo que refleja en una forma muy importante lo que es el trauma de tórax, ¿no? Este es el paciente que llega a un servicio de urgencias con una herida torácica, sangrando, con mucho de su condición fisiológica alterada. Y realmente esta imagen, pues para mí tiene un valor adicional porque fue una imagen de un paciente que en mi formación como cirujano torácico, pues me tuve que enfrentar. Y efectivamente, pues ahí vemos claramente una herida precordial torácica anterior que pues tenía todas las implicaciones, como ya vamos a ver más adelante, de ser un abordaje muy dirigido para poder garantizarle la vida al paciente. Vamos a tratar de generar algunos conceptos, como en toda presentación, de aspectos epidemiológicos básicos, algunos lineamientos anatómicos del tórax y proponer algunas pautas para el abordaje del paciente con trauma de tórax. Como aspectos generales, podemos describir que el trauma de tórax está en la historia, ¿no? Desde los egipcios se describían algunos de los héroes que eran dados de baja o eran muertos por lesiones torácicas, como lo describe el papiro de Smith. También en la Ilíada de Homero describe la muerte de Sarpedón con una herida torácica. Y ya es en el siglo XVII cuando Theodoric nos reporta dentro de la literatura el primer cierre de una herida torácica que posteriormente pues, se fue profundizando y ya en los años 1700 ya la literatura médica era un poco más sólida y podríamos hablar que se describió en el año de 1761 por aire el manejo del neumotórax abierto y en el año de 1896 Rehm con la primera cardiografía. Todo lo que se ha podido describir, como ya lo dije, por ejemplo, en el caso de los egipcios y lo que hemos podido también aprender, sobre todo en este país como Colombia, donde en este momento pues hemos vivido muchas dificultades producto de la violencia de nuestro conflicto interno. Las guerras han llevado a que aprendamos mucho el manejo integral del trauma, no solamente el trauma de tórax, sino el trauma en general. Por eso podríamos decir que se logró hacer como un registro en donde la Guerra Civil Americana, cuando hubo la Guerra Civil, se describía que un 63% de los pacientes que se atendían en los servicios de atención médica tenían algún tipo de herida torácica, y ya en el Vietnam se pudo hablar de una cifra menor al 10%, pero pues es importante que tengamos esos aspectos, entender que la historia ha llevado a que se hagan avances a nivel del abordaje quirúrgico, de la forma de reanimación del paciente, del manejo del espacio pleural como lo describíamos en la clase anterior, de ser muy precisos, de tratar rápidamente al paciente y de no solamente considerar la cirugía como una alternativa, sino es un manejo integral de muchas condiciones, como ya vamos a ver, uso de antibióticos, transfusiones, tener un equipo interdisciplinario, si es necesario un procedimiento, tener un anestesiólogo también sincronizado en el manejo, ¿no? Yo, al dar esta clase, creo que cada vez que doy esta clase, vivo una experiencia nueva porque, primero, pues, tal vez comienzo un poquito rígido
cuando uno ya como que presenta lo que ha presentado varias veces, pero en este momento ya me meto un poco en lo que para mí significa el trauma de tórax, ¿no? Y siempre el trauma de tórax para mí es un reto. Entonces, pues quiero transmitirles en esta presentación eso, más allá de conocimientos, como una experiencia personal de lo que para mí es el abordaje de un paciente de trauma de tórax. Y un paciente de trauma de tórax siempre es un reto porque nunca es un paciente que tiene un solo trauma de tórax. Muchos de estos pacientes, como traumas cerrados o traumas penetrantes, tienen también traumas asociados, traumas craneoencefálicos, traumas abdominales, traumas vasculares, traumas de cuello. Entonces, es importante que ustedes, a pesar de que hoy demos algunos aspectos, siempre tengan claro la importancia de estar abiertos a que el paciente no solamente está con un trauma de tórax. Entonces, leyó trauma de tórax y el paciente le llegó urgencias y usted, el trauma de tórax, pero también hay que ver cómo está su abdomen, cómo está su cuello, cómo está la parte neurológica. O sea, es decir, esto es integral, es importante que lo tengamos como aspecto inicial de la presentación. Y segundo, de los grandes retos que me parece a mí como cirujano y como médico, más allá, porque es que aquí el tema, yo siempre voy a estar trabajándoles este concepto de la transversalidad, pues el hecho de que yo esté acá con ustedes dándoles una clase magistral no significa que estoy por encima de ustedes en muchos aspectos. Ustedes tienen el mismo nivel como estudiantes y la misma proyección que puede tener cualquiera de nosotros. Pero uno de los retos que tenemos en trauma siempre va a ser las heridas o las lesiones que se pueden obviar o olvidar. Y es ahí en donde nuestro trabajo en el abordaje de cualquier trauma es hacer el diagnóstico de la forma más precisa y dejar por lo menos el rango de heridas olvidadas al mínimo. Ese es como el mensaje inicial. La epidemiología del trauma de tórax pues ha cambiado o cambia constantemente. Creo que ustedes, por ejemplo, no pueden negar que las cifras de politraumatismos con relación a todo este tema de la pandemia y la cuarentena inicial pues se redujo, pero pues, sorprendentemente seguían llegando pacientes con politraumatismos. Pero pues en general podremos decir que en Estados Unidos hay más o menos 150.000 muertes por año secundarias a trauma, de las cuales es la primera causa en ese país de muerte en menores de 40 años. Y podríamos decir que el 25% de esas muertes son asociados a traumas de tórax. ¿Sí? También es importante comentarles que si analizamos el trauma de tórax como entidad única, la mortalidad puede estar por debajo del 20%, ¿no? Entonces, pues uno diría, no, pues entonces el 80% de los traumas salen bien, ¿no? Lo que pasa es que usted no sabe ese 20% en qué momento el paciente puede estar ya en curso. Entonces es ahí donde usted tiene que ser muy juicioso con su abordaje. Por eso creemos que la mayoría de pacientes, en un 80%, pueden responder a un manejo sencillo, como es una observación o colocación de un drenaje pleural. Y un 15 o un 20% son los que tenemos que tratar de detectar tempranamente porque pueden terminar en una cirugía mayor, donde el tiempo de oro es importante. La primera hora de admisión es importante para poder hacer el diagnóstico y una adecuada reanimación, diagnóstico y manejo práctico es lo que nos va a determinar la sobrevida del paciente. Hay unas estadísticas puntuales, se dice que más o menos hasta el 10% de los pacientes con trauma cerrado pueden requerir cirugía, mientras que en el penetrante se puede subir hasta un 30%, ¿no? Y esto es súper importante, los traumas que se relacionan con accidentes de tránsito, siempre hay que estar muy pendientes, un 50% de ellos puede tener lesiones importantes de órganos que requieren tratamiento urgente. Es como las consideraciones. Colombia, según el Instituto de Medicina Legal, esto pues, son cifras que varían día a día, o mes a mes, o año a año. Podríamos decir que hay más o menos unas 40.000 muertes violentas por año. Esta clasificación por orden de heridas, en un primer lugar por arma de fuego, en un segundo lugar por trauma cerrado y en tercer lugar por heridas por arma cortopunzante, también es variable dependiendo de la región y la zona. Por ejemplo, cuando yo me formé en Bogotá,
la epidemiología de esto era diferente en el Hospital Simón Bolívar que en el Hospital Santa Clara o en San Juan de Dios. En ese momento que yo era estudiante en San Juan de Dios, que era el hospital más importante de Bogotá, funcionaba y era el centro más importante de trauma tal vez del país en ese momento histórico. Pero cambiaba, entonces uno veía que, por ejemplo, en el centro de Bogotá las heridas por arma cortopunzantes eran las más frecuentes. Teníamos el Cartucho, toda esa zona de tolerancia que hay cerca al centro, mientras que en el norte se veía, y en Kennedy se veían muchas heridas por arma de fuego, robos, muchas situaciones que cambiaban. Entonces esto es como para contarles que cada región o cada hospital o cada puede cambiar estas estadísticas y que es importante, como hablaba al principio, hacer un registro. Es muy importante que ustedes como futuros investigadores médicos, porque un médico no se puede separar de la investigación, debe siempre tener la necesidad de estar haciendo registros y estar actualizando toda esta información de una forma descriptiva, porque lo que podemos ver hoy en 5 años cambia y en 10 años cambia, y eso nos puede servir de parámetro para dar mejores conductas en el tratamiento del paciente traumatizado. La mortalidad en trauma de tórax, generalmente si las heridas son bastante significativas, casi que el paciente muere en un 50% en minutos, casi en el lugar donde se presentó el accidente, y los que logran sobrevivir, un 20% podríamos encontrar en las siguientes 3 horas y un 30% en una forma tardía, días, semanas o meses, ya dependiendo de la severidad de la lesión o en las complicaciones que el paciente presente. Por eso, como les dije, pues es importante siempre hacer registros. Ustedes deben tratar siempre de estar motivados por trauma. Yo pues he tenido una experiencia muy bonita porque pues, los estudiantes que de una u otra forma han vivido la experiencia de nuestro trabajo, independientemente de este momento coyuntural de la pandemia, se han motivado. En el hospital ya se han hecho varios estudios de trauma. En este momento se presentó un estudio de trauma en el Congreso Mundial de Pared Torácica a principios marzo creo que fue el año pasado, y ya está en curso un trabajo de grado de un grupo de la Universidad de Pamplona sobre trauma de tórax en el Hospital Grado Meos. Entonces espero que para futuras clases esto lo tengamos alimentado con ese trabajo, que me parece muy importante que ustedes lo conozcan. Vamos al grano. Entonces, hablar del tórax como tal, pues es algo muy general. Yo creo que es importante que tengamos claro que el tórax es un espacio limitado por un opérculo torácico superior, por un orificio torácico inferior, por una reja osteomuscular, que es la pared torácica, y con un soporte anterior y posterior dado por el esternón y la columna vertebral. Dentro de este espacio encontramos órganos vitales del sistema respiratorio, como son los pulmones y su vía respiratoria o vía aérea. Está el sistema cardiovascular con el corazón y grandes vasos y toda su red secundaria. Está el sistema digestivo, está el sistema neurológico, y bajo eso hay una cantidad también de espacios de importancia, y aquí me parece claro hablar como de estas 5 consideraciones, y es 1, el diafragma. Recuerden que el diafragma es un músculo que está separando el tórax del abdomen, que tiene una función importante en la respiración principalmente, pero también es un órgano que tiene la característica de servir de barrera en 2 espacios que para mí pues tienen consideraciones fisiológicas diferentes. El espacio pleuropulmonar, que es un espacio con presión negativa, y el espacio abdominal, que es un espacio con presión positiva. Entonces el diafragma es importante, por eso lo considero en el trauma de tórax, porque toda la zona toracoabdominal puede ser tentativa de una lesión diafragmática. El opérculo torácico superior es ese espacio que hace la apertura del tórax, que tiene estrecha relación con el área del cuello o el área cervical, y es de vital importancia porque en ese espacio, que no es muy grande, encontramos, pues como ya les dije, concentrado estructuras nerviosas, vasculares, aéreas, digestivas y neurológicas, como ya se dijo. Entonces, acá el abordaje de estas heridas, a pesar de que podríamos considerarlas que pueden ser el trauma de cuello, pues también puede tener implicaciones torácicas. La pleura, el espacio pleural, pues ustedes saben que es un espacio virtual, pero por ejemplo, creo que esta información es importante para ustedes. Uno en un hemitórax puede almacenar hasta 3 a 5 litros de líquido, o sea, uno podría tener la volemia, toda la volemia corporal en un espacio pleural, y esto pues es importante que lo consideremos, porque un paciente puede tener un neumotórax masivo, tener toda su volemia
choqueado y pues aparentemente sin signo externo de sangrado. Entonces, y lo mismo, pues hay que considerar que ese espacio pleural como tal, pues siempre debe ser analizado si está funcional o si está ocupado por aire o por sangre. El pericardio, la zona pericárdica, pues es de vital importancia porque en el caso de heridas penetrantes o trauma penetrante, toda herida que pueda lesionar el corazón puede someter al paciente a un hemopericardio, a un taponamiento cardíaco, y es nuestro objetivo fundamental poder hacer el diagnóstico. Y el mediastino, como sabemos, es un espacio que tampoco como tal existe, sino está ocupado por una cantidad de órganos vitales que separa ambos pulmones. Pues es importante considerarlo porque hay muchas heridas que pueden tener un trayecto o un movimiento transdiafragmático. Entonces, esas serían como las consideraciones anatómicas. Entonces, vamos a tratar de puntualizar un poquito toda esta información en imágenes. Entonces, pues ahí claramente vemos cómo se ve aquí la estructura torácica, cómo encontramos en los pulmones, cómo encontramos el diafragma, cómo encontramos el opérculo torácico con estructuras vasculares y el mediastino, ¿no? El opérculo torácico, pues súper importante la posibilidad de que sobre ese opérculo están las estructuras vasculares, está la salida de las arterias subclavias, sistemas venosos, y muchas veces lesiones en el opérculo torácico. De pronto el comportamiento de esos signos blandos y duros que ustedes van a aprender en trauma vascular no van a ser tan evidentes, o esas lesiones del opérculo torácico, lesiones vasculares del opérculo torácico van a drenar al tórax, y como les digo, no va a ser una evidente externamente el sangrado. Entonces siempre ese opérculo torácico es de consideración. La relación en ese opérculo torácico, como vemos ahí vemos el esternón, vemos la clavícula, vemos la primera costilla de la vena, arteria y el plejo braquial, que es muy importante esa relación para cualquier trauma asociado, ¿no? Que no es solamente tampoco la parte vascular, sino lo que también se puede generar allí. Y miren también la relación del nervio frénico sobre ese espacio, que al final también termina siendo importante en el funcionamiento del diafragma. Entonces, todo esto nos hace pensar que ahora es donde tenemos el valor de todas esas clases de anatomía, porque aquí es donde vamos a correlacionar anatómicamente. Cualquier herida puede generar un efecto no solamente local, físico, sino también funcional. Entonces el opérculo torácico es súper complejo. Miren, estructuras vasculares, estructuras nerviosas, estructuras digestivas, estructuras aéreas, ¿cierto? Hasta podemos tener compromiso del frénico y diafragma secundario a esto, ¿no? Entrando un poquito más a la parte toracoabdominal, pues miren la disposición del músculo frénico, del diafragma. Es una configuración cóncava o convexa, dependiendo como usted la vea. Básicamente tiene una porción central o tendinosa, que es la que vemos aquí arriba, que es la que se conecta al nervio frénico y es la que da la que recibe la información nerviosa para su funcionamiento. Y es importante que recordemos que el frénico tiene sus hiatos u orificios fisiológicos o normales, donde a través de ellos pues tenemos el paso de estructuras vasculares digestivas, y que normalmente aparte de eso no deberían haber más comunicaciones con el espacio, entre el espacio pleural y el espacio abdominal, ¿no? Pero miren la disposición de una inserción superior y una anterior y una inserción posterior inferior, lo cual hace que esta zona, en cualquier herida en esta zona, puede ser susceptible de lesión traumática y con repercusión en el diafragma, y eso es lo que llamamos una zona toracoabdominal. Entonces la zona toracoabdominal siempre debe ser considerada con posibilidad de lesión del músculo diafragma, y esta zona se describe de la siguiente forma. Se describe tratando de ubicar una línea perpendicular entre las dos tetillas en la parte anterior y entre los bordes costales en la parte inferior. Eso es lo que llamaríamos zona toracoabdominal anterior. Inclusive si ustedes pasan esa línea perpendicular entre los bordes costales, el epigastrio haría parte de la zona toracoabdominal. Si nos vamos a la parte posterior, lo que hacemos es pasar una línea entre las escápulas y el borde costal, y en su parte lateral unimos tanto la línea anterior como la línea posterior para que quede, por decir así, como un anillo o un halo toracoabdominal antero, látero, posterior. Entonces todas esas heridas en esa zona toracoabdominal siempre deben hacer sospechar una lesión diafragmática. Con respecto a la zona precordial, ¿a qué se define zona precordial? Es como esa zona donde siempre creemos o queremos pensar que una herida puede lesionar el pericardio,
o el corazón con sus consecuencias. Durante mucho tiempo se ha descrito que la zona precordial va a cambiar dependiendo realmente de la epidemiología que tenga cada institución o cada hospital. Por ejemplo, durante mucho tiempo el Hospital San Juan de Dios de Bogotá encontraba que cualquier herida torácica podía tener herida precordial. Entonces, para ellos en su momento, toda herida torácica anterior podría ser una herida precordial. En conclusión, lo que yo quisiera es que cuando uno habla de una zona precordial, trate de que esa zona precordial le permita a usted hacer mayor posibilidad de diagnósticas de heridas cardíacas. Entonces yo les puedo sugerir esta zona precordial, que es una zona que está marcada en la parte superior por el reborde entre las clavículas y el esternón. En la parte derecha se trazan 2 centímetros para esternales derechos. En la parte inferior el reborde costal. Y en la parte inferior del reborde costal, y en la parte izquierda se pasa una línea entre la línea medioclavicular o el punto medioclavicular y la línea axilar media. Ahí podemos encerrar. Entonces repito, borde clavicular y esternal, 2 centímetros para esternal derecho, reborde costal y línea entre la línea medioclavicular y la línea axilar media. Ese es, pues no es realmente un cuadrado, es como una especie de forma geométrica no simétrica, pero ahí sobre esa zona cualquier herida podría hacernos sospechar una herida precordial. Miren lo que les voy a contar. Uno puede tener una herida precordial, porque miren la zona precordial, y también puede tener una herida toracoabdominal. O sea, una herida en esta zona, por ejemplo, en la zona aquí inferior, donde tenemos o coincidimos con la zona toracoabdominal, tenemos que siempre tener en mente la posibilidad de una herida cardíaca y una herida diafragmática. Entonces ya dejándoles como esas observaciones anatómicas de esas zonas, no se les olvide opérculo torácico, no se les olvide zona toracoabdominal, no se les olvide perizona precordial, y tal vez será importante también aclararles un poquito el tema de las heridas transmediastinales, que son aquellas heridas que de pronto tienen orificios de entrada en un hemitórax y de salida en el contralateral. Entonces, bajo ese escenario, pues no hay que ser muy exigentes, entender que si el trayecto del trauma puede afectar el mediastino, pues aquí puede haber lesiones de los grandes vasos, corazón, pulmón, vía digestiva, vía aérea. Entonces todo eso se debe considerar siempre en este tipo de lesiones transmediastinales. Bueno, voy a hablarles un poquito de la cinética del trauma. Los mecanismos de trauma pues se resumen en 2 grandes: el trauma cerrado y el trauma penetrante. El trauma cerrado generalmente lo asociamos como causa principal los accidentes de tránsito, que pueden pues, repercutir en la integridad de los pasajeros o en las personas que pueden ser atropelladas, pero también el trauma cerrado se puede presentar caídas, ciclistas, riñas, ¿cierto? Como aspecto importante, es más frecuente, se describe como el más frecuente en los Estados Unidos. Y aquí lo que describimos es que hay una energía cinética en ese golpe que genera pues, impactos, generan rotaciones, torsiones, generan desaceleraciones y efectos valvulares. Generalmente en el tórax hay una alta asociación con fracturas y contusiones pulmonares, y recuerden que a nivel orgánico hay muchas estructuras que tienen, por decir así, esfínteres o válvulas, y cuando estas energías cinéticas se reciben a nivel corporal, esas válvulas cerradas pueden contribuir a que esos espacios que están cerrados puedan tener transmisión de esa energía cinética y poder tener rupturas, no directamente por el trauma, sino por el efecto cinético que se genera en el organismo. Tenemos las heridas las heridas penetrantes, que pueden ser por arma de fuego, pueden ser por arma cortante. En un momento, pues podríamos decir que comparada con nuestra literatura con respecto a la americana, pues más frecuente en nosotros. Aquí sí hay una laceración anatómica directa, a diferencia de la energía cinética que se libera en el trauma cerrado. Puede ser cortante, puede ser cortopunzante, puede ser punzante. Muy importante el punzante, porque en nuestro medio, bueno, no ahora tal vez, pero cuando se hacían las famosas ferias de pueblo o las fiestas, siempre se acostumbraba en nuestra región el consumo de chuzos o de pinchos, que llamamos, y esos palitos de madera son muchas veces utilizados para agredir en riñas, y estas heridas punzantes son para mí un gran reto, porque al hacerle daño a la persona, pues la evidencia externa de esa lesión es mínima, es
puntiforme y pues lo que podemos encontrar son daños internos muy grandes. Entonces, ojo con estos mecanismos, ojo con toda la historia que ustedes puedan acceder cuando les llega un paciente politraumatizado. Y cuando hablamos de armas de fuego, pues siempre es importante hablar que la herida por arma de fuego, pues no solamente es el daño directo que produce en el trayecto el proyectil, sino la energía que libera él como un uso. Eso se llama la cavitación, y esa cavitación pues también puede generar daños. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente es el daño directo del proyectil, sino la energía o el calor que libera alrededor, que también puede dañar estructuras. Los proyectiles pueden cambiar en su medida, pueden tener algunas características de vibración, rotación, de alta o de baja velocidad, y las heridas por arma de fuego pues uno las puede clasificar como de carga única, carga múltiple, y las de alta velocidad pues son las que se utilizan a nivel militar con unas repercusiones importantes, ¿no? Ahora, no, vuelvo y les digo, es una presentación, ¿no? No quiere decir que un paciente no llegue con herida por arma de fuego y trauma cerrado o contundente. Entonces, todo esto pues, es importante que ustedes siempre se vuelvan unos investigadores en trauma. Como ya les voy a contar, el abordaje del trauma es un abordaje diferente a un paciente de urgencias, donde la historia clínica inclusive es diferente, y esto nos hace que seamos muy ágiles porque ahí está la vida del paciente, ¿no? Algunas diferencias entre el trauma cerrado y trauma penetrante con respecto a la presencia de fracturas, de sangre o aire en el espacio pleural, de las lesiones en la vía aérea, de las lesiones de los grandes vasos y diafragmáticas, ¿no? Entendiendo que si tenemos un trauma penetrante, pues no es muy frecuente encontrar fracturas, generalmente hay neumotórax inmediato, se pueden encontrar escapes de vía aérea inmediatos, se pueden lesionar directamente los grandes vasos y se pueden haber rupturas pequeñas o laceraciones pequeñas en el diafragma, mientras que cuando ya tenemos un trauma cerrado, uno esperaría más fracturas, esperaría que cuando el diafragma se afecta, el diafragma pues tenga una ruptura en grandes por explosión o desinserción del mismo, y pues son algunos aspectos a considerar en esos dos mecanismos. ¿Qué pasa a nivel celular en el trauma? Como todo, ¿no? Si ustedes, pues no sé si tuvieron la clase de respuesta metabólica al trauma, esa respuesta metabólica al trauma que se describe como al trauma quirúrgico, como al trauma de la enfermedad, pues en el trauma, como lo estamos viendo hoy, también en el pulmón hay una afección celular, porque se aumenta la permeabilidad capilar. Esto hace que haya una sobrehidratación en el tejido pulmonar, aumenta el intersticio, por lo tanto hay dificultad en la difusión y el intercambio gaseoso, con aumento de las resistencias pulmonares, aumento del gasto cardíaco, disminución del surfactante y oclusión microvascular por neutrófilos y plaquetas que darían, por decir, isquemias en la microvasculatura. Entonces, miren todo lo que se puede presentar en un trauma desde el punto de vista celular, más allá de lo que uno externamente ve, con lo que les acaba de describir con trauma cerrado y trauma penetrante, pero al final la célula o el tejido pulmonar también recibe su afección, ¿no? Entonces ya con estas consideraciones generales voy a tratar de hablarles un poco de cómo clasificamos las lesiones en trauma, cómo las clasificamos en el trauma de tórax. Las clasificamos en tres grandes grupos: en lesiones rápidamente letales, que son las que matan en el acto o en pocas horas al paciente, potencialmente letales, en las que matan en horas y días, y las no necesariamente letales, que pues a pesar de que el paciente pueda tenerlas, pues no está en principio la vida del paciente en juego, pero puede tener complicaciones posteriores. Entonces, dentro de las lesiones rápidamente letales encontramos la obstrucción de vía aérea, el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, el hemotórax masivo, el tórax inestable y el taponamiento cardíaco. En las potencialmente letales encontramos la contusión pulmonar, la ruptura aórtica, la ruptura traqueobronquial, la ruptura esofágica, la ruptura del diafragma y la contusión miocárdica. Y en las lesiones no necesariamente letales, el neumotórax simple, la lesión de tejidos blandos, algunas fracturas óseas menores y algunos cuerpos extraños intratorácicos sin repercusiones orgánicas importantes. Quiero hacer como unas observaciones en cuanto al manejo prehospitalario en trauma. El manejo prehospitalario en trauma es vital. Creo que hoy en día hay
empresas y creo que este tema del sistema de ambulancias pues ha generado que hayan equipos que tienen que tener formación para poder abordar al paciente en el acto del trauma y es importante acá recalcarle este concepto, el levanta y corre versus el espera y estabiliza, exacto, no debemos en ese momento, es muy importante que el paciente sea trasladado lo más rápido pero de una forma segura, ¿cierto? Entonces ahí sería como el mensaje que les quiero dejar, porque ahí es donde nosotros vamos a recibir el paciente y vamos a poder ofrecerle diagnóstico y procedimientos que puedan ayudarnos a estabilizar y a tratar al paciente. ¿Qué podemos hacer nosotros para el diagnóstico en trauma? Pues hay muchas formas de hacer diagnóstico, desde una placa de tórax, estudios un poco más complejos como es un TAC, un eco, una geografía torácica, la realización también de otros exámenes sencillos como es el electrocardiograma y ya ante la necesidad muchas veces en trauma también podemos utilizar medidas invasivas o quirúrgicas para el diagnóstico, como son procedimientos quirúrgicos, en este caso en principio las cirugías mínimamente invasivas, que pueden también ayudar al diagnóstico de traumas. Yo, pues, sin entrar en controversia, porque creo que ya el conocimiento está en todos lados, pero creo que sí hay un pilar y es que para hacer procedimientos diagnósticos mínimos invasivos en trauma, siempre tratamos de que el paciente tenga algún tipo de tenga estabilidad hemodinámica. Si hacer toracoscopio en un paciente inestable realmente no estaría indicado. Por eso, pues la idea es que ustedes tomen las mejores decisiones en el momento que el paciente lo necesite. Entonces, cuando ya nos enfrentamos a un paciente con trauma, siempre debemos estar de la mano de lo que creo que, no sé si ustedes ya lo sepan o lo hayan estudiado o ya estén certificados, y es lo que se describe en el curso avanzado para paciente politraumatizado, el ATLS. Creo que este es un curso que todos deben hacer, todos deben certificarse, esto salva vidas. Es un curso en donde se organizó, se hizo un protocolo claro de cómo abordar al paciente con un trauma. Y esto lo podemos describir en estas fases: una revisión primaria, que al mismo tiempo que se hace, se reanima al paciente y después se pasaría a una revisión secundaria con la posibilidad de un manejo quirúrgico o manejo si lo necesita definitivo. Y en esa revisión primaria, siempre lo más importante, ver cómo está la vía aérea en A, cómo está la parte ventilatoria. En A no solamente la vía aérea, sino también la estabilización cervical, ¿no? Recuerden que a veces nos olvida la estabilización cervical y el paciente puede tener unas heridas en cuello y nosotros pues tratamos de permeabilizar la vía aérea y no estabilizamos el cuello, y esas heridas pueden tener lesiones vertebrales y producir una lesión neurológica. Entonces hay que estabilizar el cuello, así sean heridas penetrantes. La parte ventilatoria, que es muy importante, la parte circulatoria, el déficit neurológico y exponer al paciente para ver qué características externas. Yo siempre les digo, uno en esto de la medicina siempre trata de ser muy psicorrígido, todo de tener una explicación, todo de tener una lógica. Claro que hay que seguir manejando ese principio, pero por ejemplo hay muchas heridas por arma de fuego donde el paciente al ser la víctima hace algunas posiciones anatómicas de protección y eso de pronto hace que los trayectos de las heridas de los proyectiles no sean los más lógicos. Entonces siempre la exposición es importante para uno mirar dónde entró, dónde salió, o si es salida, o ambas son salida, dónde está el de salida, es importante. Todo paciente debe tener su placa cervical, torácica, pélvica, si es posible colocaciones de sonda, y en esa misma revisión primaria ir resolviendo dependiendo de los hallazgos en el ABCD, ya sea con manejo de vía aérea, drenajes pleurales, canalización con toma de muestras, colocación de líquidos y estabilización neurológica, que es lo que rápidamente tenemos que hacer, y ya pasaríamos a hacer un examen un poco más detallado. Otro aspecto es ese, ¿no? La historia clínica en trauma. Al llegar el paciente a trauma o al llegar el paciente a un centro de atención, que es lo que ustedes pues ahora se están formando, pues hoy en día ya esto ha hecho que en todas las instituciones serias o inclusive si ustedes van a hacer los médicos rurales de centros de atención básica, que a pesar de que sean de atención básica no quiere decir que no le vaya a llegar un paciente politraumatizado, porque es el primer sitio donde van a ir. Ustedes deben tener un espacio donde atender a ese paciente con todos los equipos, con toda la disposición, y usted ya debe tener un previo entrenamiento de cómo abordar a ese paciente, ¿no? Siempre debe haber un equipo, debe haber un líder. El abordaje del paciente con trauma siempre es, apenas llega el paciente a hacer la revisión primaria, uno no puede empezar a preguntarle si el paciente a qué edad caminó, claro que es importante, pero en trauma lo que hay que priorizar es si tiene alergias, si
está inmunizado, si, qué patologías grandes tienes, a qué hora fue la última comida y cómo fue el mecanismo de trauma. Si fue cerrado, si fue penetrante, si estaba en un vehículo, si estaba en una moto, si fue arrollado. Y eso es lo que hace que rápidamente la historia evolucione y se vayan tomando medidas para poder ayudar al paciente. En algunas situaciones donde los centros de atención tienen en urgencias casi que salas de cirugía disponibles, hay pacientes que puedan presentar paros ahí o situaciones de paro cardíaco, cardiorrespiratorio sin lesión neurológica. Es allí en donde podríamos considerar la famosa toracotomía de urgencias, que es acceder al espacio torácico para el clampeamiento aórtico y masaje cardíaco directo con el fin de hacer una reanimación rápida al paciente y posteriormente ser llevado a salas de cirugía. Generalmente, en muchos de los sitios que yo conozco, por lo menos en Cúcuta, no teníamos esa sala ahí con todos los equipos quirúrgicos como debe ser, y pues yo sugeriría que esta toracotomía de urgencias pues se haga en una sala de cirugía, sin un centro de urgencias, sin un sitio de urgencias que no se tenga todo lo adecuado, pero es importante que entiendan que este concepto existe y pues ustedes ahora que están recibiendo esta información sobre trauma torácico, para nosotros en el área de trauma siempre tenemos que considerarla, ¿no? Comencemos entonces a analizar los grupos de trauma torácico, como ya los describí, rápidamente letales, potencialmente letales y no necesariamente letales. Entonces, la obstrucción de vía aérea, como se puede ver aquí, una herida cervical fuerte puede generar una obstrucción. Debemos siempre tener claro la estabilización de la columna cervical, como ya les dije. Hay que retirar los cuerpos extraños de la boca, hay que hacer una elevación mandibular, y si el paciente lo requiere hay que hacer una intubación orotraqueal. Muchos de estos pacientes pueden tener obstrucción y la intubación no es factible, entonces la posibilidad de una cricotireotomía es la opción. Recuerden que una cricotireotomía es un procedimiento de emergencia que una vez se haga, después se debe reevaluar no más de 72 horas para que se le haga como tal al paciente una traqueostomía definitiva. Todo paciente que tenga una obstrucción de vía aérea y esté en apnea, tenga un análisis de shock mayor del 30%, un tórax inestable, un glauco menor de 5, inclusive aquí entran los borrachitos, que puede ser que no estén borrachitos, pero pues si la clasificación objetiva es un glauco menor de 8, pues son candidatos a una intubación o un manejo de vía aérea definitiva. Y los pacientes con trauma por inhalación o hipoxemia hipercamia severa registrada. Esos serían como los aspectos importantes. En el neumotórax a tensión, recuerden que el neumotórax a tensión es la presencia de aire en el espacio pleural progresivo que hace que como tal, en el efecto de válvula, el aire salga, más no y vaya comprimiendo progresivamente el pulmón y secundariamente el mediastino con posibilidad de que el paciente entre en una inestabilidad. Siempre estos pacientes cuando tengamos esos pacientes con dificultad, con hipoxemia, que estén hipotensos, que estén ingurgitados yugular y que no se ausculten ruidos, pues ese paciente podríamos tenerlo ante un neumotórax a tensión, en caso de tener una herida o un trauma cerrado. Lo que hay que hacer es una descompresión rápida. Por ejemplo, esta es una imagen que no se debió haber tomado porque si uno tiene un neumotórax a tensión clínico, no hay que ir a tomar la placa. Hay que básicamente drenarlo lo más pronto posible con la colocación de un gel con el segundo o tercer espacio intercostal con línea medio clavicular o la colocación de un tubo de tórax, situación de que nos debe hacer siempre pensar que en un servicio de urgencias tengamos los elementos para poder resolver esto. O sea, uno no puede empezar a pedir las cosas. ¡Ay, llegó el neumotórax de atención! Ahora sí vamos a pedir el lleno. Eso tenemos que tener un equipo ya previamente, como cuando se tiene el carro de paro, hay que tener un equipo de trauma ya disponible para resolver estas emergencias. Entonces, esta es una radiografía que nos muestra cómo el aire casi que llena todo el hemitórax derecho y desplaza el mediastino con compresión del mismo e inclusive con disminución del volumen pulmonar contralateral izquierdo. Entonces, esto, pues, imagínense las repercusiones fisiológicas, pero no debemos llegar a este punto, ¿no? Debemos solucionarlo, siempre sospecharlo. Yo creo que si se sospecha, pues se debe actuar. Siempre es mejor que sobre y no falte en trauma. Por favor, eso es muy importante. En trauma, todas las conductas van a estar siempre respaldadas en darle la seguridad al paciente, por encima de que tengamos procedimientos no exitosos. No exitosos quiere decir que no se encontró nada, pero en trauma es mejor y debe ser así, hacer procedimientos que le garanticen
la seguridad de que no hubo un positivo, no se nos queden falsos o hagamos falsos negativos y resulta que el paciente sí tenga algo positivo. Entonces, si el paciente clínicamente no es clara la sintomatología y usted le hace la placa y encuentra esto, pues con mayor razón hay que drenarlo con una aguja. Yo creería que la idea es hacerlo a través de un tubo de tórax definitivamente y luego evaluar si ese tubo de tórax genera alguna fístula broncopleural o algún colapso pulmonar donde ya entraríamos nosotros a hacer el apoyo. El neumotórax abierto se describe como el defecto en la pared torácica de dos terceras partes del diámetro de la tráquea. Tiene que haber más o menos este diámetro para que a nivel torácico se igualen las presiones pleurales con las presiones atmosféricas y esto hace que pues, exista un colapso pulmonar con una posibilidad de inestabilidad mediastinal y uno en este escenario pues debe tratar de volver al paciente a su condición fisiológica tratando de ocluir ese espacio de pronto con una válvula unidireccional, que es la colocación como de una compresa o una gasa o un apósito con 3 puntos de fijación, realmente está escrito con vaselina y un punto libre para que sirva de válvula. Realmente yo en mi práctica de estudiante, de médico, de residente de cirugía y cirujano torácico y ya después de todo este tiempo de trabajo, yo nunca he puesto esa válvula porque creo que el paciente debe básicamente considerar colocarle un tubo de tórax y cubrir la herida. Esa sería como mi propuesta. Esa válvula unidireccional está escrita como medida de emergencia, pero pues la idea es que también tengamos medidas un poco más definitivas. Si es colocar un tubo y cerrar la herida sería lo ideal. Hoy en día estamos ante el concepto de cirugía torácica en paciente despierto. Y eso quiero dejarlo porque lo que se hace en esa cirugía torácica con paciente despierto es abrir el tórax y hacer, por decir así, un neumotórax abierto. Lo que pasa es que ese paciente, a diferencia del herido, ese paciente está en monitorización con anestesia, está mirándose todas las variables funcionales y puede permitir al paciente el soporte, inclusive la intubación de emergencia si se necesita, en un paciente politraumatizado o no. Simplemente es un comentario que quiero hacerles porque pues todas estas situaciones de trauma también nos están llevando a aprender en el manejo integral del paciente. Aquí tendríamos esa válvula unidireccional puesta en 3 puntos para permitir la salida de aire. Entonces fijamos de este cuadrado que sería el apósito, lo que se describe es fijar 3 puntos con vaselina y dejar un punto abierto para que permita la salida de aire. Pero como les dije, lo ideal sería cubrir la herida, colocar un tubo para que el paciente tenga un tratamiento definitivo. Tórax inestable. El tórax inestable es la incompetencia de la pared torácica para ejercer su función. Hay 2 conceptos, el tórax inestable radiológico y el tórax inestable funcional. Quiero dejar eso claro porque muchas veces se describe que existan en más de 2 costillas, en más de 3 costillas, 4 fracturas costales, en más de 2 sitios. Cambian a veces 3, a veces 2, pero ese concepto anatómico podemos tener, radiológico podemos tenerlo, pero el paciente puede estar perfecto. Entonces, ante esa consideración, uno no hablaría como tal de un tórax inestable. Entonces, el tórax inestable es cuando estas fracturas llevan al paciente a una incompetencia y a un movimiento respiratorio paradójico, lo cual generalmente hace que el paciente requiera manejo con ventilación. Entonces, el tórax inestable, que quiero que se lleven el mensaje de ello, es un tórax inestable funcional, más que radiológico. Y una vez se hace ese diagnóstico, pues uno tiene que manejar adecuadamente dolor, seguramente es un paciente que va a terminar en ventilación mecánica, mirar si el paciente hace una contusión pulmonar, porque estos pacientes pueden tener hasta un 50% de mortalidad mayor, y es un paciente que se lleva a estabilización quirúrgica, como vamos a ver más adelante. Aquí tenemos un ejemplo de una reconstrucción de pared torácica, donde encontramos fracturas costales múltiples del lado derecho, con acabalgamiento en varios sitios, y en este caso miren las fracturas que se presentan a nivel anterior, lo cual casi que desconectan el esternón del resto de la pared torácica, ¿no? Y eso conlleva al paciente a un tórax inestable. Aquí tenemos las imágenes de esa tomografía, esa reconstrucción, y posteriormente nosotros llevamos al paciente a una estabilización. Aquí lo estamos haciendo con unos clips costales para garantizarle nuevamente al paciente su función. Esta, por ejemplo, es la transición entre
una fractura ya estabilizada, que es esta superior, miren cómo queda, y la parte inferior que todavía está inestable, con movilidad y con disfunción del paciente. Ahí está la fractura. Y después de este procedimiento, pues el paciente recupera su anatomía, su configuración torácica, su expansión pleuropulmonar y la recuperación del paciente. El hemotórax masivo se define como presencia de sangre en el espacio pleural en forma progresiva. Se ha descrito como rápida acumulación al colocar el drenaje pleural. Se dice que si uno pone el tubo y drena 1500 centímetros, ya es un hemotórax masivo y el paciente debe ser llevado a cirugía, a una exploración torácica, o drena de 200 centímetros por hora durante las primeras 4 horas. Ese es un reto. Yo creo que uno no debe colocar un tubo y esperar a que drene 1500. Si uno coloca el tubo y ya van 800 y sigue llenando, pues el paciente lo que hay que hacer es pinzar ese tubo, colocar una aguja para tratar de retomar esa sangre y poder tener sangre para autotransfusión y llevar inmediatamente el paciente a cirugía para exploración. Es un reto. Realmente esto implica que haya alguna lesión torácica importante, o pulmonar o cardiovascular, ¿no? Y el paciente, pues ante ese escenario, se debe clampear para autotransfusión y se debe llevar una toracotomía exploratoria. Yo creo que la toracoscopia en un paciente en estas condiciones hemodinámicas no tiene implicación. Bueno, está el taponamiento cardíaco. Recuerden que uno normalmente no debería tener más de 50-60 centímetros de líquido pericárdico. Cuando ya encontramos más en un paciente que nunca ha tenido ninguna patología pericárdica, más de 100 centímetros, podremos tener ya signos de taponamiento. Y aquí es donde nosotros pues hacemos énfasis en la importancia de la zona precordial. ¿Cuál es esa zona precordial que yo les marcaba sobre el borde sobre las clavículas? Esternón, 2 centímetros para esternal derecho, borde costal inferior y el espacio que hay más o menos entre la línea axilar media y el medio clavicular. Esas heridas ahí pues siempre nos deben hacer sospechar una lesión cardíaca. Hay que ver la tríada de Beck, que puede estar acompañada con ausencia de ruidos cardíacos, con engurgitación yugular y con hipotensión. Y muchas veces hasta un 30% de los pacientes que ya pueden tener algún grado de taponamiento, esa tríada de Beck no se presenta. Entonces, siempre una herida precordial nos debe llevar a que debamos descartar una lesión cardíaca. Se describe o se habla de que se clasifica en 3 grados. En grado 1 cuando el paciente no tiene signos de taponamiento, en grado 2 cuando hay signos de taponamiento y en grado 3 cuando hay paro presencial. Entonces, en el grado 1, generalmente lo que hacemos es tratar de hacer el diagnóstico con un ecofaz, con un ecocardiograma. En algunas ocasiones podemos también utilizar las ventanas pericárdicas por toracoscopia, por anterior o susifoidea, y para hacer este tipo de diagnóstico, ¿no? Es más o menos como ya los había hablado. Si es grado 1, es decir, el paciente está estable, usted debe hacer un diagnóstico. Si es una grado 2, es decir, el paciente está con un taponamiento evidente, pues hay que llevarlo a una toracotomía exploradora o esternotomía o toracotomía, dependiendo del sitio de la herida. Y si es una grado 3, pues se puede considerar ya ante un paro una toracotomía de urgencia, como les dije, pero siempre y cuando se tengan las condiciones en el sitio donde se reciba el paciente. Ya pasamos entonces a las heridas potencialmente letales, como son la contusión pulmonar. Recuerden que la contusión pulmonar no es nada más que una lesión intraparenquimatosa por aumento de la presión, destrucción alveolar. Hay hemorragia, como si estuviéramos haciendo un hematoma intrapulmonar. Y sus hallazgos radiológicos pueden corresponder a lo que se vería imaginológicamente como una neumonía, ¿no? Aquí es importante el manejo ventilatorio, el manejo de dolor y la terapia respiratoria. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un corte tomográfico en donde en su parte posterior pues vemos unas zonas opacificadas con broncograma aéreo que corresponden a una contusión pulmonar. Las lesiones del árbol bronquial generalmente pues, se pueden producir en trauma cerrado o en trauma penetrante. Pues son evidentes cuando se presentan, pues hay un neumotórax, hay enfisema,
Generalmente requieren drenajes inmediatos y al presentar esos drenajes, muchas veces esos drenajes hacen fístulas soplantes o hacen comportamientos de fuga de aire elevados. Entonces son pacientes que se tienen que llevar a estudios broncoscópicos y seguramente a reparos quirúrgicos. ¿Se puede hacer algún tipo de manejo conservador en las lesiones de árbol bronquial? Sí, si la lesión es una lesión que es pequeña, menos de 1/3 de la circunferencia traqueal, no hay enfisema, no hay inestabilidad, no hay neumotórax, en principio uno podría observarlos y si el paciente, por la localización de la vía aérea y las estructuras adyacentes, podríamos darle la opción de que esa lesión se contenga y no genere ningún problema. Entonces, aquí les presento como un algoritmo sencillo, donde si hay una sospecha, pues hay que hacer todos los estudios imaginológicos y broncoscópicos y determinar la posibilidad de un drenaje pleural si lo necesita. Y si esto permite que el paciente no tenga estabilidad y no haya fístulas, pues uno puede ser conservador, pero si al contrario el paciente se inestabiliza con fístulas de alto flujo, pues hay que llevar al paciente a una exploración. Aquí tenemos una herida en tráquea, no sé si la logran ver claramente, aquí el separador superior es hacia los pies del paciente, y aquí la herida después se repara con 2 puntos sencillos y el paciente pues sale adecuadamente por una cervicotomía en collar que se abordó para esa herida de tráquea, pero llama la atención, miren el enfisema subcutáneo que tuvo el paciente en el momento del ingreso. Y miren esta herida en el opérculo torácico. Yo hablo de opérculo torácico porque como soy cirujano torácico, pero también pues tendré una clasificación dentro del trauma de cuello que ya lo revisarán con sus profesores cirujanos. Y esta herida en cuello pues hace que uno pues, sospeche que hay una lesión de vía aérea y efectivamente, miren, casi el 90% de la tráquea seccionada, ahí está ferulizada por el tubo. Ese paciente pues se le hizo su revisión primaria y se le manejó rápidamente la vía aérea y eso pues le salvó la vida. Y le encontramos esta lesión que posteriormente la reparamos con una reconstrucción, puntos separados, que nos permitieron pues recuperar al paciente y tener este paciente pues en las siguientes 48 horas casi que camino a casa. El trauma cardíaco cerrado. Creo que hace rato hablábamos del taponamiento cardíaco, de la zona precordial, pues no hay duda que cuando tengamos una herida precordial hay que tratar de solucionarla, pero el trauma cardíaco hoy en día también sigue siendo un reto para nosotros, porque cerrado, pues, porque todo este tema de los airbags y de los cinturones de seguridad, pues hace que los pacientes tengan contusiones miocárdicas, casi hasta un 10 o un 15%, que solamente lo que se va a evidenciar son algunas arritmias en el electrocardiograma, elevación de las enzimas, se pueden hacer ecocardiogramas y gramografías miocárdicas para confirmar, pero son pacientes que van a tener un comportamiento de un shock cardiogénico por su lesión cardíaca y básicamente el manejo es crítico. Tengo un sinsabor de un paciente que tuvo un trauma cerrado, muy joven, con signos por trauma cerrado de que estaba haciendo un taponamiento y pues resulté llevándolo a una esternotomía exploradora pensando que estaba taponado de emergencia y lo que encontré fue que el paciente no tenía nada, sino era simplemente una contusión miocárdica severa y el paciente pues seguramente también con la cirugía pues aumentamos un poco más el riesgo y el paciente falleció. Entonces siempre el trauma cardíaco cerrado será un reto para los cirujanos de trauma o para los médicos que manejamos trauma o para ustedes cuando les llegue el paciente, porque siempre hay que pensar lo que también puede estar ocurriendo. Las lesiones de grandes vasos, siempre es importante que entiendan que la mortalidad de estas lesiones son altas, muchos de esos casos no llegan, y si llegan, ese es el paciente que hay que sospecharlo cuando en la placa de tórax hay un ensanchamiento del mediastino. Ese ensanchamiento del mediastino generalmente tiende a tener otros signos como pérdida del botón aórtico, bronquio fuente izquierda elevado, casquete apical. Se debe en lo posible hacer estudios imagenológicos, un angiotac o un TAC con reconstrucción vascular nos puede ayudar a evaluar la lesión, y aquí en lo posible se debe pues, reanimar controladamente el paciente, o sea, manejando tensiones muy bajas y si es posible hacer el apoyo con cirugía cardíaca o vascular. Aquí pues uno lo que hace básicamente es, no sé si notan la columna de aire. En la columna de aire aquí está la salida del bronquio fuente izquierdo. En ese punto es donde uno mide el ensanchamiento del mediastino en una placa. Si esta placa, ese ensanchamiento es más de 8 centímetros, uno podría sospechar una lesión de grandes vasos, pero al hacer la tomografía pues uno debe descartar la misma, ¿no?
Las heridas diafragmáticas, generalmente las lesiones diafragmáticas se presentan mucho más en el lado izquierdo, siempre deben sospecharse cuando es en una zona toracoabdominal y siempre deben diagnosticarse. O sea, existe una tendencia que es que si la herida es toracoabdominal, el paciente está estable, la placa está bien, observémoslo. O si es derecha, el hígado protege, dejémoslo quieto. ¿No? Lo que nosotros quiero y que debo enseñarles hoy es que siempre se tienen que diagnosticar. Una herida toracoabdominal puede ser puntiforme, puede ser mínima, pero entender que el diafragma es una barrera de dos espacios con presiones diferentes, una lesión mínima con un cono de succión de espacio pleural negativo y un abdomen positivo puede generar hernias diafragmáticas a posterior. Entonces, esa sería como la observación. Toda herida toracoabdominal debe tener una placa. Si la placa es normal y tiene la herida, se debe llevar una laparoscopia mínimo. La laparoscopia en estas heridas con placas normales, pues tenemos el problema de que la parte posterior de la diafragma es retroperitoneal. Usted no lo lograría ver. Pueden quedar hasta un 26% de las lesiones sin diagnóstico, mientras que el abordaje por tórax pues, nos da el 100% de la estructura diafragmática. Entonces, pues mi sugerencia sería para nosotros como torácicos, si hay una placa normal, hacer una toracoscopia. Igual el paciente saldría sin tubo después de hacer la toracoscopia. Nosotros expandimos el pulmón con un sistema de drenaje transitorio y el paciente saldría a recuperación ya sin tubo, ¿no? Y si tiene una normalidad en la placa, pues no hay duda de que la toracoscopia es el camino para mirar cómo está el diafragma. Siempre pues, descartando esas alteraciones y esos gradientes de presión que se deben mirar. El trauma de esófago es otro capítulo, pero no puedo dejar de comentarlos en las heridas potencialmente letales. Recuerden que el esófago, por no tener serosa, es un órgano que al romperse tiene gran grado de contaminación en el mediastino, puede generar rápidamente una mediastinitis. Siempre se tiene que diagnosticar. Es muy importante el tiempo. Idealmente, lo ideal es tratar que antes de 6 horas de lo que generó el trauma, poder tener en lo posible un reparo o una solución primaria. Y es importante la reanimación, el uso de antibióticos, la parte nutricional y el abordaje quirúrgico. Aspectos a considerar: las heridas transmediastinales. Ya les hablaba de que son un reto. Cuando ustedes tengan un paciente con heridas por arma de fuego que entren por un hemitórax y aparentemente salgan por el otro, siempre debemos estar muy pendientes. Si hay inestabilidad, pues el paciente debe ser llevado a un abordaje quirúrgico integral. Si el paciente está estable, se deben hacer estudios endoscópicos de vía aérea, de vía digestiva, estudios vasculares o cardiovasculares y una muy buena valoración neurológica. Hay algunos pacientes que pueden hacer grandes contusiones o hematomas en la pared torácica. Esto se puede reflejar con inclusive anemizaciones o shock, pero no debe ser motivo para que ustedes responsabilicen el hematoma o el shock a la pared y descuiden que tenga el paciente alguna herida olvidada o alguna lesión del paciente escondida, ¿no? Y siempre las fracturas costales complejas, las fracturas externales, claviculares y escapulares, nos deben sospechar que fue un trauma muy fuerte. Y bajo ese escenario siempre debemos ser muy cuidadosos con una lupa, que no se nos van a quedar lesiones olvidadas. Hay un concepto que se aplica también en tórax, no sé si lo han visto ya en algunas otras clases sobre trauma, y es el control de daños. El control de daños consiste en una técnica o propuesta para abordar al paciente cuando está bastante comprometida su condición funcional, y es hacer un procedimiento inicial que permita dejar controlada la parte vascular de contaminación, llevar al paciente a la unidad de cuidado intensivo para reanimarlo y posteriormente hacer una cirugía definitiva reparativa. ¿Por qué? Porque cuando se hacían las cirugías de entrada, que podían ser cirugías definitivas, pero se demoraban por la cantidad de lesiones, el paciente llevaba una hipotermia, una acidosis y a un trastorno de coagulación que hacía que el paciente falleciese. Entonces, esta técnica ha permitido salvar vidas. Se utiliza en tórax con empacotamiento, con traqueotomías, y nos ha permitido pues, salvar vidas. Aquí tenemos una de esas formas, como es la colocación de sondas temporales para hacer cierres de espacios cardiovasculares. Aquí tenemos empaquetamientos torácicos. Y eso pues es importante para nosotros en el abordaje quirúrgico, como ven acá, que va a depender también del tipo de lesión que tenga el paciente, desde el abordaje cervicotorácico, desde el abordaje por línea media, desde el abordaje por toracotomías laterales o clamshell o
incisiones de eclampsia en la almeja, que son esternotomías transversas con toracotomía lateral. Aquí voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es una paciente que tenía un trauma torácico cerrado. Si notan en la radiografía hay una asimetría de la pared torácica con una gran zona de opacidad y efectivamente pues teníamos una contusión, un hemotórax y fracturas torácicas complejas, ¿no? Esta es otra paciente que tuvo heridas por arma cortopunzante, tóraco-abdominales y precordiales. Entonces, por ejemplo, ahí estamos con una esternotomía, estamos ya con el pericardio abierto, lo que está en mi dedo es el corazón y ahí vemos al lado de la succión la herida que penetra por el pericardio. Esa misma herida también afectó el pulmón y aquí tuve una lesión puntiforme del diafragma, ¿no? Acá encontramos sobre el ventrículo esta pequeña laceración que al movilizarlo pues sangró, entonces una herida y además tenía una herida también de la aurícula. Entonces esto es todo el reto, esta es la imagen final para que ustedes tengan idea. La cabeza del paciente está arriba, las piernas abajo y tenían 2 heridas paraesternales derechas y una toracoabdominal inferior izquierda. Entonces todo esto pues explicaba los hallazgos que encontramos en el paciente. No solamente el trauma se presenta por heridas penetrantes, ni por heridas por trauma cerrado. Este es un caso que pues no puedo dejar de compartírselos, un paciente que con intención de autodaño, intento de suicidio, consume una sustancia corrosiva y lo que ven en mi mano es el estómago absolutamente licuado por esa sustancia. Tocó hacer una gastrectomía de emergencia y lo que están viendo ahí, yo sé que va a ser, no sé, fácil, pero se los quiero comentar. No sé si notan este parche, es un parche de pericardio que está reconstruyendo la tráquea que fue absolutamente destruida por ese cáustico y que nos permitió ventilar al paciente durante 2 semanas en su recuperación. Esta es unas heridas torácicas posteriores, si se las muestro porque es importante que vean esta inferior, que es una herida toracoabdominal, por lo cual siempre me haría pensar a mí que hay que descartar lesión del diafragma, ¿no? Abordamos ese paciente y efectivamente encontramos una herida sobre toda la cisura izquierda, la cual reparamos y recuperamos al paciente. Esta es una herida por arma de fuego de alta velocidad, es una paciente en zona rural de Bogotá que estaba... estuve en una zona donde hubo un enfrentamiento militar y el orificio pues de entrada tuvo un trayecto transmediastinal. Pero miren el orificio de salida con toda la destrucción, pero sorprendentemente la paciente no hizo ninguna alteración pleuropulmonar ni mediastinal, sino fue solamente un trayecto de tejidos blandos, tal vez por su contextura un poco gruesa, por no decir obesa. Y si notan acá, miren la contusión pulmonar como se ve bella con su broncograma aéreo. Esta es una fotografía que quiero compartirles, creo que está un poco borrosa, pero esta es una ruptura de pericardio en un trauma cerrado. Entonces, pues a veces uno dice, pero trauma cerrado, no puede haber taponamiento, no puede haber rupturas, todo es posible. El trauma es un reto, muchachos, yo les cuento todo esto tan rápido, pero creo que cada imagen nos debería dar una historia. Creo que estas imágenes ya se las presenté en la parte de reconstrucción de pared torácica. Por ejemplo, miren esta reconstrucción de tórax que estamos viendo acá. Después de la reconstrucción, miren cómo quedan todo el espacio torácico estable, alineado, con su material de osteosíntesis, en este caso clip costales que se utilizan, y esos clip costales pues nos garantizan que el paciente quede recuperado. Generalmente esos clip costales, si no generan problemas, es un material de titanio que se dejan incorporados al paciente, ¿no? También tenemos otras formas de reconstruir con estas placas que vemos ahí, se llaman placas matrix ribs, que son placas atornilladas, a diferencia de los clips. Y aquí tenemos también reconstrucción del esternón. Este es un esternón que se fracturó y colocamos esa placa en estrella para recuperar la posición del paciente. Aquí tenemos una imagen de una toracoscopia en trauma. Ahí estamos trabajando y estamos retirando los coágulos después de una herida. Esa es la evidencia en un hemotórax coagulado postraumático, pero también aprovechamos para evaluar estos pacientes. Permítanme un momentico acá, creo que esta es la segunda parte del video, en donde no solamente retiramos los coágulos que se encuentran en la parte inferior, sino que también, como pueden ver, estamos evaluando todo el mediastino anterior. Ahí tenemos el pericardio, el corazón latiendo, y ahí encontramos pues presencia de sangre
espacio pleural hacia la parte mediastinal, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es hacer drenaje, limpieza, lavar, liberar cisuras y liberar diafragma. Aquí tenemos más imágenes de fracturas torácicas complejas. ¿Qué tal este video? Miren este video de un paciente de 71 años que estaba tratando de bajar algunas frutas en su casa y miren cómo quedó ese hemitórax derecho, absolutamente destrozado, fracturado. No hay duda que esto es un tórax inestable. Miren la fractura escapular. Compárenla con la imagen del lado contralateral izquierdo. Entonces, pues fue un reto llevar a ese paciente a una reconstrucción. Aquí estamos haciendo una ventana pericárdica por toracoscopia, una herida precordial, sin diagnóstico, y si no sé si lo están viendo ahí ya se abre el pericardio, y el pericardio al abrirse pues se obtiene un líquido claro, lo cual nos hace pensar que es una ventana pericárdica negativa, lo cual descarta lesión cardíaca, ¿no? Ahí estaríamos utilizando, dentro de lo que ya les describí, la famosa diagnóstico en heridas precordiales grado 1, donde el paciente está estable, nos permite hacer un diagnóstico, y aquí hacemos la ventana pericárdica, donde nuevamente hacemos como un zoom a este video para que ustedes disfruten la sensación de tener una ventana pericárdica negativa. Este caso también es interesante, es un paciente con una herida toracoabdominal. Como yo les decía, las heridas toracoabdominales generalmente tienen sorpresas. Entonces, cuando ya estábamos haciendo el drenaje motoras coagulado, encontramos como esa imagen de grasita ahí sobre el diafragma, y la sorpresa es que esa grasita sobre el diafragma pues era un contenido de epiplón, o sea, una herida, teníamos una lesión del diafragma, mírenla, por sospecharla, y llevamos al paciente a un reparo primario del diafragma para hacer el cierre del mismo. Ahí lo que hacemos es pasar puntos de prolene, sutura monofilamento no absorbible, y a través de 2 incisiones, MVATS, múltiples incisiones para biotoracoscopia, hacemos en este caso el cierre o hacemos nudos extracorpóreos que posteriormente nos permiten el cierre del diafragma. Este es un paciente muy complejo que tuvo un trauma cerrado. Van a ver las características. Tiene una fractura esternal del cuerpo esternal. Miren la inestabilidad clavículo-esternal. El paciente no podía tener una ventilación adecuada. Entonces lo llevamos a un reparo. Miren que al intentar exponer la fractura, inmediatamente tenemos salida de sangre. Ahí reposicionamos el esternón que está fracturado y colocamos estas placas en estrella o en araña para hacer el reparo de esta fractura esternal. Utilizamos tornillos, material de titanio, eso nos hace que se estabilice. Miren cómo logramos estabilizar el paciente con respecto a la imagen inicial, que básicamente estaba bailando esa clavícula con el esternón, ¿no? Y aquí lo que vemos ya es el reparo, y posteriormente entraríamos a resolver, estoy con el doctor Vera operando, el hemotórax coagulado que queda en este paciente asociado, ¿no? El paciente pues va a UCI con su recuperación pleuropulmonar y su extubación posterior. Este caso que tenemos aquí son, miren, las fracturas costales múltiples. Casi esas fracturas, una vez se presentan, casi que quedan como armas cortopunzantes. O sea, imagínense uno con esas fracturas, el pulmón completamente ahí debajo de eso, el diafragma, pues puede terminar cortándose, puede haber lesiones. Entonces, sobre esas fracturas colocamos en este caso estos clips costales, y estos clips costales nos permiten hacer un reparo del paciente, una reconstrucción de la pared torácica. Entonces estos clips costales se alinean los 2 extremos de la fractura, y se procede a hacer el ajuste de los clips con estos dispositivos que nos permiten alinear muy bien el clip, una forma muy sencilla. Es importante que sepan que ahí hacemos liberación del paquete neurovascular y lo liberamos para la reconstrucción, ¿no? Porque también si el paquete no se libera, pues el paquete es el que está pinzado, está pellizcado, y eso pues le va a generar mucho dolor al paciente, ¿no? En este caso la recuperación es fantástica, porque más allá de la alineación ósea también liberamos el paquete. Aquí tenemos otro caso muy interesante de fracturas costales múltiples y costales bajas.
¿sí? Esto hace que nosotros necesitemos nuevamente el reparo. Miren, después de hacer toda la disección, cómo están esas fracturas, ¿no? Y eso nos lleva a hacer el reparo, en este caso con placas de titanio atornilladas, con alineación y estabilización del paciente. Realmente, pues cuando ya uno ve este resultado comparado como estaba antes, pues siempre genera un poquito de satisfacción, ¿no? Además, no se sorprendan, por ejemplo, este paciente tenía ambos emitoras fracturados. Ya se pueden imaginar el accidente que tuvo. Entonces nos tocó reparar un lado y luego reparar el otro, ¿no? Para garantizar al paciente la estabilidad. Y miren la recuperación del paciente con su expansión, con su estabilidad, y a las 48 horas después de la cirugía, el paciente despierto, extubado y sin dolor. Eso es, creo que no puedo describírselos mejor que en estas imágenes donde vemos pues el paciente recuperado, ¿no? Y este caso que me parece súper interesante, creo que no sé si se los había... Baja la musiquita para que lo disfruten. Fracturas costales múltiples. Vamos a hacer nuestro reparo. Colocamos nuestras placas. Y la sorpresa cuando vamos a drenar el hemotórax coagulado es que las costillas fracturadas habían roto el diafragma y habían dejado una hernia. Miren el contenido de piplón que había dentro del tórax y con el diafragma roto. Y a través de la toracoscopia hacemos una laparoscopia transdiafragmática o transfrénica para evaluar que dentro de la cavidad abdominal no hubiera sangre, no hubiera ninguna lesión. Ahí está el vaso y el piplón. Espectacular, ¿no? Podemos una toracoscopia hacer todo este reparo. Listo. ¿Qué les puedo concluir? Nunca hay que subvalorar el trauma, siempre hay que estar muy pendiente del manejo integral desde el traslado del paciente. El trauma en general no es un área exclusiva del cirujano torácico, generalmente el trauma es un área del cirujano general y por eso en todas las instituciones serias debe haber cirujanos generales de turno atentos a atender al paciente. Pero si hay un cirujano torácico a la mano, pues siempre estaremos dispuestos a apoyarlos porque ya creo que ustedes entienden cuál es la competencia nuestra en el conocimiento del trauma, ¿no? Siempre ustedes deben estar muy inquietos en tratar de documentar todo lo que se puede hacer, investigación, estudios, estamos abiertos ahí en el hospital a que hagamos y actualicemos constantemente nuestros estudios en trauma y siempre entender que no somos lobos solitarios, sino hacemos parte de un equipo. Aquí tenemos pues como para que los que quieran revisar, tenemos nuestras redes donde hemos hecho muchas publicaciones de trauma, más allá de las que les he presentado, y las pueden buscar principalmente en la página de YouTube de Intora. Seguramente van a encontrar muchas presentaciones que nos ayudan a reforzar. ¿Qué les puedo mostrar adicional? Les puedo mostrar este simulador. Este es un simulador de trauma, ¿no? Eso no es un paciente, es un muñeco, un maniquí que le permite a los estudiantes pues evaluar un paciente politraumatizado. Miren que ahí tiene un catéter, está intubado, tiene una incisión en clamshell, en almeja, o sea, tiene unas toracotomías laterales con esternotomías transversas y se accede completamente al espacio pleural. Y aquí está más o menos un video de cómo es el funcionamiento de ese maniquí. Pues ahí está, se está tratando de ventilar al paciente, ahí hay una lesión del corazón, y ahí están los pulmones con la ventilación y la exposición del clamshell para que pues, el estudiante pueda ver en un taller de simulación cómo es la experiencia de tener un paciente de estas características. Y no se sorprenda, porque me acuerdo una vez que estaba en un centro de atención de trauma, yo era el residente de trauma, y ya cansados como a las 2 de la mañana le dije a mi grupo de trabajo, yo era el residente mayor, que solamente me despertaran si llegaba una herida por asta de helicóptero. Pues la sorpresa es que a un soldado lo cogió un asta de helicóptero y llegó a las 12 horas más tarde y yo no lo podía creer. Entonces todo puede pasar en trauma. Les voy a dejar este video final como para que hagamos un pequeño resumen de mi presentación. Mi nombre es Marcel Quintero, soy médico, cirujano general y cirujano torácico, director científico de Intora Nortórax, docente universitario. El trauma de tórax es una de las condiciones en salud más importantes de interés médico y interés mundial. Todo accidente o toda situación de violencia puede terminar en una afección en el tórax.
rupturas, golpes, heridas, pueden generar un trauma de tórax. El trauma de tórax se puede clasificar en 3 grandes grupos: en heridas inminentemente letales, en heridas potencialmente letales y en heridas no necesariamente letales. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes pueden tener heridas que pueden afectar su vida en minutos o horas. Esto es lo que hablamos de heridas inminentemente o rápidamente letales. Hay otro tipo de lesiones que se pueden presentar en horas, días o semanas, que son las potencialmente letales. Y es unas heridas que no son necesariamente letales, que son las leves, donde el paciente puede ser observado rápidamente y enviado a casa. El paciente con trauma de tórax generalmente debe consultar, y principalmente cuando tiene dificultad para respirar, tiene un dolor muy intenso y es posible que eso se acompañe de hinchazón, que es la salida de aire dentro de los pulmones a los tejidos blandos, lo que denominamos enfisema. Son signos muy importantes que debe considerar el paciente. Y además, si hay mareo, si hay desvanecimiento, eso debe ser una de las razones rápidamente por la cual se debe consultar. Bueno, doctores, yo creo que ya para finalizar la presentación, les quiero dejar este video motivacional más allá de lo que hoy quiero enseñarles de trauma. Es a pesar de que el trauma nos reta, y más en pandemia, no se nos puede olvidar la parte humana. Y no solamente la parte humana de nuestros pacientes, sino la parte humana nuestra. Vayan preparando las preguntas. Bueno, doctores, hemos llegado al final de la presentación. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Voy a revisar el chat. Me confirman si la presentación la pudieron ver bien, si escucharon bien y si los videos rodaron bien. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor, todo muy bien. Bueno, Ryan, gracias. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Gabriela, creo que tienes el micrófono apagado, tal vez. ¿No? Bueno, muchas No, doctor, todo está muy claro. Muchas gracias. Bueno, espero ese es un Doctor, tema. Señora. yo tengo una pregunta sobre las heridas penetrantes en tórax. Es que yo he escuchado como debate en si se deben explorar o no. Nosotros en tórax realmente, o sea, no sé qué tanto esto lo puedan ustedes homologar a las heridas penetrantes en abdomen. O sea, yo soy cirujano general y eso, que si se exploran y si son penetrantes, entonces hay que hacer la parotomía, y si no son penetrantes se dejan quietas. Pero nosotros en tórax, generalmente lo primero que tenemos que definir en una herida torácica es lo que les acabo de tener. O sea, es torácica, listo. Y si es torácica sola, o toracoabdominal, o precordial, o del opérculo torácico, o transmediastinal. Por eso les hablaba de las zonas anatómicas que deben tener en cuenta. Una vez ustedes ya tengan esa distribución, pues empiezan a hacer su ATLS, su revisión primaria, y empiezan a mirar si el paciente requiere de emergencia algo, porque pues tener la herida, explorarlo o no, a mí lo que me interesa más es si tiene un neumotórax masivo, un neumotórax a tensión, si me hago entender, o tiene algo que está afectando la vida del paciente que quieran resoluciones inmediatas. Ponerme yo a explorar una herida, ¿será que sí, será que no? Pues no es perderle tiempo al paciente cuando de pronto lo que necesitamos es colocarle ya un tubo y llevarlo a una toracotomía. Entonces nosotros generalmente no hacemos exploraciones de heridas, sino que lo que hacemos es una evaluación fisiológica según la revisión primaria del ATLS, y con los estudios, que es una placa, empezamos a tomar medidas. Con respecto a la exploración,
es inevitable que si usted tiene un neumotórax abierto, como lo abrimos, o sea, una herida, que usted ve el tórax adentro, pues no hay más allá, sino que ver cómo hacemos una válvula unidireccional o cómo colocamos un tubo y cerramos la herida, que eso ya se haría en una sala de cirugía. Pero mi recomendación como muy puntual es que en tórax no exploramos las heridas, ni las toracoabdominales las exploran con dedos. O sea, las heridas toracoabdominales hay que llevarlas a una laparoscopia, a una toracoscopia, y si el paciente tiene una herida torácica hay que ver en la placa si tiene necesidad o no de colocar un drenaje, y dependiendo de las condiciones funcionales, tomar las decisiones. No sé si fui claro con la respuesta. Sí, señor, gracias. Bueno, creo que estuvo bien largo el tema, casi 1 hora 15 minutos o más, 20 minutos. Es un tema realmente bastante grande, es un tema muy difícil en este tiempo de darles, pero he tratado de dejarles mensajes pues, muy puntuales. Espero que hayan aprovechado mucho la clase, siempre estaré dispuesto para ustedes ante cualquier inquietud, y bueno, nos vemos en el próximo tema, mi próxima clase magistral. Doctor, señor. Qué pena. Una duda en Sí. cuanto al tratamiento farmacológico, un paciente con herida penetrante con arma blanca, nosotros estamos, por ejemplo, en el rural, iniciamos tratamiento antibiótico, toxoide tetánico. El paciente debe recibir un esquema antibiótico de protección o sea, si el paciente pues llega agudamente, el paciente pues lo debe cubrir con un antibiótico mínimo de 3 dosis. Mínimo. De ahí en adelante, como una protección, independientemente si el paciente pueda terminar con una herida menor, si el paciente va a cirugía, pues ya ese antibiótico también le serviría como profilaxis para el procedimiento, y dependiendo de los hallazgos intraoperatorios, usted ya define si con la tercera dosis suspende o definitivamente si hay algún tipo de contaminación lo deja como terapéutico. No sé si fui claro. Gracias, sí, señor. Muy bien. Bueno, muchachos, muchas gracias a todos. No les quito más tiempo y nos vemos en la próxima clase. El tema que vamos a tratar es cáncer pulmonar y nódulo pulmonar solitario. Estaré coordinando con Diego la fecha, y bueno, que tengan un feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.